Hemos invitado a dos abogados, uno de ellos tiene una personalidad fuertemente política, el señor Daniel Abogataz, puesto que ha sido congresista en 2 quinquenios, me parece, ¿no? Y presidente del Congreso incluso, e incluso volvió a candidatear, ¿no? Volvió a candidatear. Y fracasé. Una tercera vez. Fracasó todo el grupo político en el que estaba, que era el de Ollanta Humala, y junto a él Luciano López, que se resiste a dar pasos francos y directos en la política, me parece, pero es una voz que los políticos escuchan. Y por eso lo hemos invitado también. En realidad estamos ante un proyecto de ley que se ha dado a conocer hoy, que el Ejecutivo presenta ante el Congreso para que se autorice que en el caso de una eventual salida de la jefe de Estado al extranjero, la señora Boluarte, no habiendo vicepresidentes, puesto que el señor Cerrón fue descalificado durante el proceso electoral antes de él, y la señora Boluarte era la otra vicepresidenta, accedió como de manera que no hay vicepresidentes los dos que debían ser elegidos en el año 21, para que en ese caso ella pueda mantener una participación en la gestión del despacho presidencial vía digital desde el extranjero. Sus puntos de vista jurídico y político sobre esto, señora Abogataz. Mira, yo lo jurídico quisiera que sea más... Luciano López. El lado de Luciano, sin dejar de mencionar que es una barbaridad más. Una barbaridad. Una barbaridad más, pero que no es casual ni es aislada. Yo sí percibo que existe, vía las interpretaciones auténticas que están haciendo ahora, como esta otra interpretación que pretenden hacer, y ha habido más de una violación constitucional. A ver, ¿por qué bárbaro y cuáles son esas violaciones? Tú no puedes modificar la Constitución con una ley orgánica, ni interpretarla como pretenden ellos, porque eso no está considerado en la Constitución. Y yo a donde iba, Fernando, es que igual como están modificando las normas porque no me gusta el presidente de la ATU, o porque me incomoda la señora presidenta de la Junta Nacional de Justicia, o porque ya no me conviene el defensor del pueblo, o porque el jefe del Jurado Nacional de Elecciones tampoco es de mi agrado. Entonces comenzamos a hilvanar qué tantas modificaciones se están planteando, y eso ya no es una perla suelta, es un collar que se está armando, desde mi punto de vista, hacia un régimen dictatorial, que es lo que están buscando hacer. Democráticamente dictatorial, por decirlo de alguna manera. Ahora, según usted, el procedimiento para modificar las normas legales y constitucionales no ha sido... No, en absoluto. Irrespetuoso, pero el fondo mismo, la conveniencia de que la presidenta actual pueda viajar y no habiendo una vicepresidencia que la reemplace, poder tener actividad digital con su despacho. Bueno, en primer lugar, si me preguntaran a mí, yo diría que siendo esa la situación, debería prohibirse más bien el viaje del presidente. ¿Por qué? En estas situaciones. No, porque no nos conviene que asista a reuniones internacionales como APEC. Bueno, yo creo que... ¿No nos conviene? Yo creo que con lo que puede aportar la señora presidenta, es muy poco lo que puede aportar a donde ella vaya. Es una opinión personal. Pero más que eso... No lo digas tanto que pueden oírlo en el extranjero, señora Bogotá. No la voy a invitar, no la voy a invitar. Bueno. Pero, la presencia de un jefe de Estado siempre... Ahora, si uno lee el artículo, que no sé si es el 114 o 115, hay una secuencia que cuando no está en el primero ni el segundo vicepresidente, quien asume es el presidente del Congreso. Entonces no habría ninguna necesidad de hacer algún arreglo de esta naturaleza para mantener el control férreo de lo que ocurre en el país, si es que te ciñes a lo que establece la Constitución. ¿Quieres viajar? Asume el presidente del Congreso. En mi opinión. Luciano López. Sí, lo que sucede es que el presidente del Congreso asume cuando se trata de un impedimento, pero esto no es una situación de impedimento. Es que no está, pues. No, claro, lo que pasa es que en la redacción del 115 tiene dos supuestos. Así es. A ver, ¿por qué no nos lee el Claro, el primer párrafo está referido justamente a las situaciones de impedimento, ¿no? Te dice, por impedimento temporal o permanente el presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente, en defecto el segundo. Por impedimento de ambos, el presidente
presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones. Pero el segundo párrafo creo que es lo que nos convoca ahora, porque dice, cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, con lo cual entonces la redacción ya separó impedimentos de un supuesto muy concreto que es la salida del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto lo hace el segundo vicepresidente. Entonces, tal como está redactada la norma, esta es una norma cerrada, es decir, establece que la encargatura del despacho presidencial recae en los vicepresidentes. No está prevista, por tanto, la situación aquella por la cual el segundo vicepresidente o el primero, si no tiene segundo vicepresidente, simplemente pues no tiene en quién encargarle el despacho. Entonces, lo que está haciendo este proyecto de ley es regular una situación no que desarrolla un supuesto previsto en la Constitución, sino que está regulando un supuesto no previsto en la Constitución. Entonces, ahí hay una radical diferencia, porque tú desarrollas lo que está previsto y, por tanto, lo que está permitido. ¿Qué es lo correcto? Porque una cosa también es lo que justamente le preguntabas a Daniel, ¿no? Pero el golpe de Estado que dio Pedro Castillo tampoco estaba previsto, ¿eh? Se halló una solución. Hay personas que la critican, pero no está previsto que el jefe de Estado cometa un golpe de Estado. Bueno, el artículo 46 de la Constitución señala que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, lo cual el sentido lógico de una disposición como esta es que en ese momento Pedro Castillo se puso al margen de la Constitución. Parece más bien referirse a que alguien ha usurpado de fuera. Él no ha usurpado el poder, lo tenía legítimamente. No, correcto. Y que lo ha usado anticonstitucionalmente. Pero a lo que yo me estoy refiriendo, Fernando, es que el sentido lógico de la disposición constitucional tiene que ver justamente con aquellas situaciones de ruptura del orden constitucional porque te pones al margen de la Constitución. Pero en este caso, regresando aquí lo que ocurre es que si ellos tienen esta propuesta, lo correcto, lo constitucionalmente correcto o adecuado, sí, es que esto sea a través de una reforma constitucional. Porque además, Fernando, lamentablemente, en los últimos, desde el 2019 a la fecha, en los últimos 4 años, esta situación nos ha acontecido en 2 oportunidades, que es lamentable, ¿no? Porque recuerda que el caso del señor Vizcarra fue exactamente una situación similar. Él asume las funciones de presidente de la República porque renuncia Pedro Pablo Kuczynski, ya no tenía la vicepresidenta, tenía la vicepresidenta, pero luego renuncia, y entonces él se queda sin vicepresidenta. Y ahora, en esta situación, claro, la plancha presidencial fue solamente de 2 personas, el titular y un vicepresidente. Entonces, lamentablemente en 4 años ha sucedido esta situación y una vez más nos revela en la práctica un vacío constitucional, una situación no regulada. Bueno, entonces su opinión es que si se quiere hacer esto, que no le parece en principio una barbaridad, como al señor Bogotá le parece en principio no, que no pero hagan como lo quieren hacer. Claro. No, yo pensé que el fondo mismo que deberían prohibir que salga, dijo usted. No, en la forma como lo quieren hacer. Si van a modificar el 115, ¿no? Claro, si van a modificar el 115, modificar el segundo párrafo. Bueno, perfectamente, dice el señor Bogotá. Es persuasivo usted, porque el señor Bogotá ahora considera que es perfectamente... Bueno, sí, es verdad. Pero en todo caso, ¿le parece a usted también, señora Bogotá, que es posible entonces hacer una reforma constitucional para que la presidenta pueda viajar y, sin embargo, mantenerse ocupada de lo que sea indispensable y urgente en su despacho? Claro, eso trae una serie de consecuencias a futuro cuando ya estás permitiendo que se maneje el país digitalmente. Entonces, ¿qué razón habría de no permitirle o, digamos, limitarle los viajes o exigirle la presencia en el país? O sea, si ya le permites que digite desde donde esté ella de viaje... pero eso no quita para nada que el Congreso tiene que aprobar cada viaje que se haga y delimitar la fecha. No, pero es que estás abriendo, creo yo, una puerta que probablemente es positiva, yo no digo que sea negativa, pero es algo totalmente contrario a lo que manifiesta la Constitución que tanto defiendes ahora tú. Lo que pasa es que, lamentablemente, la verdad, pues acá siempre regresamos a un problema de diseño constitucional, ¿no? Porque mira, una situación también bien particular, ¿no?
O sea, la figura de los vicepresidentes es una figura bien americana, es bien una figura presidencial bastante pronunciada o acentuada, por decirlo de alguna manera. Pero nuestro sistema constitucional es un sistema híbrido, ¿no? Es decir, con una serie de matices también bastante pronunciados de parlamentarismo. Entonces, mira tú, la Constitución es bastante explícita en el sentido de que el vicepresidente, mientras el presidente de la República está en funciones, el vicepresidente solamente se encarga del despacho cuando el presidente viaja. No tiene ninguna otra función. Yo lo digo porque... Ni siquiera llaves. Creo que ha habido casos que... Es más, Fernando, no sé si recuerdas... Pregúntale a Marisol Espinosa. Y no sé si ustedes recuerdan, hace algún tiempo la bancada de Alianza por el Progreso, no en este Parlamento, sino en el anterior, planteaba incluso de que el vicepresidente pudiese ser presidente de la Cámara o que pueda tener algunas funciones más relevantes. Decían, senador, que sea... Sí, pero para eso tú requerirías una reforma constitucional, otra vez, y eso impacta siempre en el modelo, porque definitivamente... Ahora, el vicepresidente puede ser miembro del Congreso. No, indudablemente, pero ¿no? A lo que me refiero es de que, o sea, acá hay un problema de diseño, en realidad. Claro, yo hago una pregunta. Si es posible cuando no tienes vicepresidentes, ¿por qué no va a ser posible cuando los tienes? Entonces, ¿ya para qué los tienes a los vicepresidentes? O sea, si abriste la puerta, que puedo seguir gobernando desde afuera, ¿para qué necesito a los vicepresidentes? No, pero si solamente parece razonable que si alguien se ausenta y tiene que ocuparse de cosas... No, ya serían solamente, ya eliminarías el artículo 115 y te quedarías con el anterior, solo en caso de incapacidad temporal. No, porque por lo pronto ir al Asia toma 15 horas. Y es 40 horas de viaje. Y es posible que haya una reunión de APEC y que la presidenta quiera no asistir. Entonces son 14 15 horas. Pero te comento que han habido situaciones discutibles de encargaturas de despacho presidencial. Yo recuerdo, por ejemplo, una promulgación de ley en el caso del señor Weissman, en un momento. Recuerdo también una promulgación de ley en el caso de Marisol Espinosa, del gobierno de Ollanta. Y en ambas situaciones habían cuestiones de, oye, ¿eso es constitucional? Porque los vicepresidentes, su única función cuando el presidente de la República está en funciones es solamente la de la encargatura del despacho presidencial, que además, Fernando, tiene toda una regulación, porque es un aparato técnico de apoyo del presidente de la República. El vicepresidente solamente tiene una función muy relevante cuando hay un impedimento, que es lo primero que leímos. Una cosa es el impedimento, otra cosa es cuando el presidente sale... por salir con permiso del Congreso. El único presidente que yo recuerdo, bueno, en paz descanse, que hizo un uso inteligente de su vicepresidente fue Alan García, que les dio encargaturas especiales. Tenían cada uno de sus vicepresidentes. Pero nuevamente me da la impresión que hasta es inconstitucional, pues no es que la Constitución te está diciendo que solamente se encargan de despacho cuando el otro sale. Es como que con si lo tú cual el designes a un tercero, es igual que designes a un tercero. Sí, claro, pero el vicepresidente, al menos como está en el diseño constitucional, es una figura bastante decorativa, perdón, pero es así, es bastante decorativa. Tanto es así que puede ser embajador en el extranjero, como Vizcarra, como Edgardo Seoane con el primer Belaunde, y han habido otros ejemplos más de vicepresidentes de ejercicio que estaban viviendo en el extranjero. Eso sí ha habido. Ahora, cuando el mundo se debate entre el presidencialismo, entre los primeros ministros o los gobiernos parlamentarios, ¿no? Los formados por las fuerzas parlamentarias, nosotros seguimos en un régimen híbrido, como lo has llamado tú, donde no hay ni chicha ni limonada, ¿no? O sea, tú tienes que un partido como Perú Libre gobierna el día de hoy con el 7.7% de los votos nacionales. Entonces, gobierna la mayoría. Son la mayoría, dicen. ¿La mayoría de qué eres tú? Bueno, la segunda vuelta ofreció 50%, 50.2%. Pero debemos un momento dejarnos, creo yo, ya de ser realistas, ¿no es cierto? La realidad que estamos viviendo con lo que estamos asumiendo como mayorías cuando no son mayorías, o lo que es la cifra repartidora en el Congreso de la República, que tú conviertes a un fulano con 2.000 votos en el más votado. Que entonces, se aplica en 110 países del mundo la cifra repartidora. Pero no como la aplican en el Perú. O sea, que discriminas y eliminas para gente... No,
En ninguna parte eliminan a gente que ha ganado por votación, en ninguna parte. Bueno, hasta donde yo he revisado. ahora, yo quisiera preguntarle al doctor López. El señor Abugataz comenzó diciendo que este incidente no es en una perla, en un collar que él considera que es la voluntad de copar instituciones y de hacerlas privar de su autonomía. Ha citado el caso de Atu, que tiene una autonomía nada más funcional y administrativa, que no es constitucional, pero mencionó al defensor del pueblo también, que está siendo elegido en el Congreso. En realidad, nos guste o no, hay un procedimiento parlamentario tal como la Constitución prevé, con todas las dificultades que hay. ¿Cuál es su opinión sobre su tesis de que este incidente debe ser visto en un contexto general de un collar de perlas negras? ¿Ah? Lo que yo creo que ese collar no es de ahora. Yo lo que creo es que en realidad el régimen político de la Constitución de 1993 viene siendo cuestionado desde que cayó el Fujimorato en el año 2000. Por algo Valentín Paniagua creó una comisión de estudio de bases para la reforma. Todos los gobiernos posteriores hablaron de reforma, pero ninguno la quiso llevar adelante. ¿Por qué? Usted fue miembro, creo, de esa comisión de bases, ¿no? No, yo era mujer en ese tiempo. La juventud nunca ha sido un obstáculo para los audaces. Pero lo que sí te debo decir, Fernando, es de que no existió voluntad política en ningún gobierno y creo que hemos llegado a un punto, tanto en las crisis del 2017 con la disolución del Parlamento en el 2019 y luego ahora con toda esta sucesión que tenemos hasta el momento con Pedro Castillo, etcétera, a que en mi opinión, por eso digo, tomando la metáfora de Daniel, creo que en realidad lo debemos ver en un contexto mucho más amplio porque creo que el régimen político de la Constitución del 93 hace rato que se agotó y que requiere de una reforma muy urgente, pero que lamentablemente ninguno la quiere hacer y el Tribunal Constitucional, al prohibir el mecanismo del referéndum directo, prácticamente nos deja sin salidas, porque entonces tenemos que esperar al Congreso y ahora esperar unas nuevas elecciones porque nadie quiere hacer ninguna reforma. Señora Abugataz, palabras finales, por favor. Eso me suena feo. ¿Ah? No, palabras finales hoy, pero la vida continúa. Que yo creo que, aunque suene feo y quizás te pueda generar, que estamos prácticamente en un estado anárquico, con ciertos rezagos de democracia, ¿no? Atisbos, digamos, que disimulan. La justicia no es justicia. El Ministerio Público investiga, pero no acusa. Las instituciones... Hemos visto acusaciones gravísimas en sus últimos días, esta gente poderosa. Hay una que otra, una cada 10 años, una cada 25 años. No le puedo decir. Sí. Y si vamos punto por punto, institución por institución, el Ejecutivo no ejecuta, el Legislativo no legisla. Las instituciones fundamentales, ministerios o gobiernos regionales, no cumplen. Entonces, todo el mundo hace lo que quiere en el país. Es un país donde la gente hace lo que le da la gana, literalmente. Entonces, yo me pregunto, ¿tenemos las normas? Sí, pero nadie sanciona. Entonces, ¿en qué condición estamos? Yendo hacia una anarquía. Bueno. Palabras finales del señor Abugataz. Es por lo menos una pregunta la que ha planteado él y no una afirmación. Muchas gracias por tu presencia, señor Abugataz, señor Luciano López. Gracias. Que tengan buenas noches y que nos sonría el país y sus instituciones mañana.